para un hijo de Dios que hablar del nombre de Jesús. Aleluya. Esa es la melodía más hermosa que pueden oír nuestros oídos. El nombre de Jesús es la más dulce y la más extraordinaria sinfonía que alguien pueda escuchar. Un poeta dijo: el nombre de Jesús es una fiesta y morir en ese nombre un gran ideal. Alabanzas a Dios. El Salmo número 8 comienza de una manera magistral con una frase y termina con ella. Verso 1 y verso 9 de ese Salmo número 8. Oh Señor, oh Jehová, una exclamación, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Alabanzas a Dios, cuán grande es el nombre del Señor. Aquí, si lo quiere decir Jehová, no hay ningún problema, simplemente han hecho una confusión. Si lo quiere decir, simplemente lo quiere decir Yahweh, que quiere decir el nombre, igual. Si lo quiere decir Adonai, si lo quiere decir Yahvé, Yahweh, Yahshua, como quiera, es el mismo nombre. Es el mismo nombre, eso no cambia para nada. Alabanzas a Jesús. Brevemente en esta introducción quiero ponerles en contexto de dónde nace la confusión que andan por ahí los falsos mesiánicos. Digo falsos mesiánicos porque los verdaderos mesiánicos somos nosotros. Mesiánico es el que cree que Jesús es el Mesías. Y nosotros creemos de todo corazón que Jesús es el Mesías. La palabra Cristo, de Cristos, viene de la palabra Mesías. Y nosotros creemos de todo corazón que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. Alabanzas a Dios. Una de las oraciones generales que le aprendí a un profesor de la Academia de la Lengua de Jerusalén, que me pareció muy bonito, de quien ha aprendido muchas cosas. Uno no es tan inteligente para inventarse las cosas. Siempre uno las ha heredado de alguien o las ha aprendido de alguien. Eso me pasa a mí. No he sido tan inteligente, de alguien la he oído, me llamó la atención y las aprendí. Y entonces, viendo la oración un día de un profesor de la Academia de la Lengua de Jerusalén, me impactó. Él comenzó, para iniciar la clase, él inició diciendo: Baruch Hashem Adonai Yeshua Hamashiach. Así inició la oración. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, nuestro Mesías. Alabanzas al Señor. Me impactó la forma como... Entonces, en esta introducción de cómo la gente se ha confundido, que no se puede decir Jehová, que no se puede decir Jesús, que no se puede decir esto, que porque eso pertenece a las creencias griegas del dios Zeus, de lo que quiera, son solo tonterías. Vamos a ver en el alfabeto hebreo, veamos tres letras. Tres letras, por favor. El Salmo 119, el verso 32. Veamos estas tres letras, verso 32. Salmo 119. En la versión normal, que alguien la abra ahí, la versión del 60,
Al abrir la versión del 60 van a encontrar entre el verso 32 y el verso 33 van a encontrar una letra. El Salmo 119 contiene el alfabeto hebreo. ¿Correcto? ¿Qué letra encontraron en el intermedio? ¿Ah? La H, que es en hebreo se pronuncia como Hei. Hei. Es la letra Hei, se pronuncia Hei en hebreo. Al terminar el verso 40, veamos otra letra. Por favor, ustedes que tienen la Biblia ahí, pues allí ¿cómo es la letra? Es la letra Bak, Bak. Ahí se escribe como Bau y es la letra, el sonido hebreo es Bak, Bak. Y ahora en el final, al finalizar el verso 72, vamos a encontrar la letra Yo. Esa es muy importante, la letra Yo. ¿Cómo está escrito? ¿Vieron las letras que vimos? 3 letras, ¿cierto? ¿Recuerdan cuáles son? Vimos la Hei, vimos la Vak y vimos la Yo. ¿Correcto? 3 letras. El nombre divino, es decir, de Éxodo 3, 13 y 14, aparece con estas 4 letras, que en sí son las 3. Aparece la Yo, que ya leímos, que ya vimos ahí, aparece la Yo, que en la escritura original aparece como una pequeña coma arriba, es una comita pero en la parte alta. Incluso se llamó coma por los escribas o escritores y se llamó coma por mucho tiempo. Y como de ahí de esa misma letra vendría más tarde, siglos más tarde, la letra J, Jesús dijo un día, hasta que pase el cielo y la tierra no perecerá ni una tilde ni una J. Resulta que es la misma cosa. La tilde y la J son la misma letra. Ya vamos a ver por qué. Bien. Ahora, las letras que aparecen allá en el libro de Éxodo, en el texto original, son la Yo, que ya vimos. Aparece luego la H y la E, que tiene el sonido Hei, Hei. Y luego aparece la letra Vak, Vak, que o sea la Bau que aparece ahí, Vak. Y luego aparece de nuevo la letra Hei. ¿Vieron que está en el Salmo 119, en el 32, en el 40 y en el 72? Fácil de ubicar las letras, claro. Esas letras que tienen el nombre divino, como está escrito, el nombre divino. Entonces, con esas letras de la Yod, más tarde, para esa época, la época de Moisés, el hebreo no tenía vocales, sino que algunas consonantes hacían doble función. A veces, dependiendo cómo se escribieran, eran consonantes, u otras veces se le daba un sonido vocal. Esta Yod ha trascendido en el tiempo porque ha funcionado muchas veces como vocal. Y cuando el español la adoptó como una sexta vocal, que la conocíamos como la Y. ¿Recuerdan? Cuando esta llegó del latín al español, llegó y era una sexta vocal, porque era la Y. Hola, ¿eso con qué se escribe? En España todavía uno pasa por algunos templos y tienen escrito iglesia con la I que llamamos Y. Y aquí en Colombia todavía hay un apellido que es Ibarra, que se escribe con la Yo,
que la Academia de la Lengua de España, para evitar que el español tuviera 6 vocales, en la Academia de la Lengua de España en el año 2010 le dio el sonido de Y. Para que no sonara como I, le dio el sonido de Y. Eso fue una reforma que hizo la Academia, un cambio que hizo en esta letra y es nuevo, apenas fue en el 2010, hace 10 años, ¿ve? Que dieron este sonido de Y. Para que no siguiera teniendo el español como 6 vocales, correcto. ¿Ven? Pero nos vamos atrás donde todo comenzó. Esta letra se conocía en el hebreo como la yod. En el griego era la ypsilon, ypsilon. Era la letra ypsilon, es decir, el sonido de ella era ypsilon en griego. Hay un asunto. Ocurre que el nombre, ya entre los siglos 6 al 9, en el tiempo de los masoretas, ellos comenzaron a buscar, era una comunidad judía, eso no lo inventamos nosotros, fue los mismos judíos, buscar cómo pronunciar el nombre divino que no se pronunciaba por temor, pero buscando que su nueva generación, que para ese entonces vivían en Sefardat, que es lo que hoy es España, eso fue llamado por los judíos Sefardat. Por eso muchos de las comunidades judías que llegaron a Colombia y a México y a esta parte de Latinoamérica se conocen como los sefardíes, porque venían de Sefardat. No que se conocen como los españoles, sino como los sefardíes, porque para ellos no se llamaba España, sino que se llamaba Sefardat. ¿Correcto? Esta comunidad, entre los siglos 6 al 10, ya para España en ese tiempo se hablaba un idioma que tenía vocales y era el ladín. Hoy en día todavía muchos, me extrañé al llegar a Israel, en Tel Aviv, entré una vez a una librería y un señor de estos me saludó en ladín, que es una lengua muy parecida al español. Es decir, diríamos que el ladín es uno de los padres del español de hoy, más que el latín, porque su sonido, su fonética es muy similar al español en muchas palabras. Entonces, como sí ya tenía las vocales, buscaban que sus hijos, que estaban creciendo en un medio donde se hablaba el idioma que tenía vocales, entonces buscaron que el hebreo también se pudiera pronunciar con vocales. Y buscando a ver qué letras se podían pronunciar como vocales, entonces fue que le fueron poniendo letras a las 4 letras inicialmente conocidas en griego como tetragramatón o en el hebreo simplemente como la yod hei vav hei. Y de ahí nacerían las variantes para el nombre, usando la primera letra, es decir, usando la yod, que usa siempre la primera letra. Entonces pusieron Yahvé y la escribieron inicialmente Yahvé, terminando en la H para buscar que la H, como era la Hei, entonces Yahvé. ¿Por qué la V? Por la vac, es decir, tomando las letras que habían en el original, buscaron ponerle un sonido, pues darle una fonética, un sonido con vocales al nombre, y así nacerían entonces Yahvé, Yahweh, Yahá. La palabra Jehová, es decir, el sonido Jehová, todavía no se daba. ¿Por qué? Porque la J como tal, es decir, la Yod o la Epsilon, le dieron el sonido J del latín, pero solo en el año 1530, la letra, el sonido J, no J como nosotros decimos, sino J,
es nueva en el contexto, es decir, a la yo o a la y o a la y que conocimos, le dieron el sonido J para el español exclusivamente en el año 1530, pero solo para el español, porque esta letra siguió sonando con el sonido de Y en los demás idiomas. Por ejemplo, se escribe Jesús, pero no se dice Jesús en inglés. ¿Cómo se lee? Se le da el sonido de Y, que era su sonido original. Se llama Jesus. Aquí decimos James, en España se dice James, porque es un sonido que sale de la garganta. Aquí simplemente decimos James. Eso suena a otra cosa. El sonido realmente de esa letra es como es la ja. Es la ja. Pronúnciala. ¿Cómo dice? Ja. ¿Y cómo dicen, cómo escucha usted cuando escucha al periodista mencionando el nombre del jugador? No le dice James, le dice James. Sonido que sale de la garganta. James. Pero ¿cómo se lee? ¿Cómo se lee allá? ¿Cómo se lee en inglés? ¿Cómo se lee en otros idiomas? En alemán, ¿cómo se llama? Jane. ¿Por qué? Porque esa letra para ellos no ha dejado de ser Y. Sigue siendo la misma Y que la misma yo. Entonces, esa es la cuestión. Simplemente el confundir una letra. No es que no se puede decir, no se puede decir Jehová. Al decir Jehová, está diciendo simplemente Jehová. Jehová, que es la misma traducción del mismo nombre, sigue siendo el mismo nombre de Yahweh. ¿Por qué lo de Yahweh? Ellos alegan que el nombre verdadero es Yahweh, porque la vac la han traducido como la W, la W, claro, la W, que es la letra Bab que vimos allá, la Bau, vimos la letra Bau. Esa letra Bau la han puesto modernamente como la W, porque modernamente porque esa W no existía, también es nueva. Para esos tiempos bíblicos no existía. Entonces la Bab la han puesto como una doble V, correcto. He ahí. Entonces, de ahí nació el nombre que ellos dicen ahora, no, tiene que ser Yahweh, la misma cosa. Y que el nombre de Jesús tiene que ser Yahshua. Yahshua. Algunos dicen Yeshua. ¿Ah? Yeshua. En los tiempos bíblicos, es necesario saber que en los tiempos bíblicos, cuando se escribió el Nuevo Testamento, que se escribió en griego, ni siquiera se pronunciaba ni Yeshua ni Yoshua, sino que se pronunciaba Jesús, que es del griego, Jesús. Era el sonido griego. ¿Por qué? Los griegos a la yo le daban el sonido de I, como es normal, y aún hasta el día de hoy, de I. Entonces, como le daban, entonces ellos no la pronunciaban Yeshu, sino que la pronunciaban Jesús. ¿Ve? Esa es la forma. ¿Cómo la pronuncian en árabe? Isa, usando siempre la yo como primera, y la pronuncian simplemente Isa en árabe, correcto. Entonces en turco igual Isa se pronuncia hasta el día de hoy, el nombre de Jesús, correcto. Entonces todo el problema está en la confusión que hicieron con una letra. No, Jesús no puede ser, porque eso no se sale del hebreo, eso no es hebreo, eso se sale del original. La misma letra, el desconocimiento. No hay nada más atrevido que la ignorancia. Lo más atrevido que yo he conocido es la ignorancia. Y esa es la mamá de todos los males y de todas las confusiones, la ignorancia. Pero aquí hay un pueblo entendido
Es el pueblo de Dios que ha recibido un entendimiento y una sabiduría que es del cielo. Alabanzas a Dios. ¿Listos? Entonces, hicimos la aclaración. Si dice Jehová, está diciendo lo mismo que decir Yahweh o decir Yahá o decir Adonai o decir Elohim. En los peores tiempos de los judíos adoptaron una palabra de los paganos, que fue Elohim o Elohim. Dije que la adoptaron de los paganos por allá en los tiempos de idolatría de los hebreos, porque el nombre divino no es Elohim ni Elohim. Todos los terminales him en hebreo son plurales. Son plurales. Entonces, no puede ser el nombre del único Dios verdadero plural. El nombre hebreo está escrito no Elohim, sino Elohinium, terminando en M, porque el sonido im, no in, sino el im, la diferencia está en una letra, la N a la M. Elohinium es singular y no plural. Por eso como cuando leemos Deuteronomio 6:4, note que usamos la yo, se usa la yo en Deuteronomio 6:4. Y ama a Israel. Y ama a Israel. Adonai Elohim, Adonai Echad. Y ama a Israel, Adonai Elohim, no Elohim, sino Elohim, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es único. Alabanzas a Dios. Entonces ahora sí, Baruch Hashem Adonai. Bendito sea el nombre del Señor, es lo que traduce. Bendito sea el nombre del Señor. Alabanzas a Dios. Bien, dejamos la escuela del hebreo, del griego, y nos metemos a la escuela de la Biblia. Y especialmente para ver una materia muy importante que es el nombre del Señor. Entonces no tenga miedo ni se avergüence de pronunciar el nombre de Jesús. Si lo pronuncia Jesús, si lo pronuncia Jesus, si lo pronuncia Isa, está pronunciando el mismo nombre. Además, en los hebreos, el nombre de Yoshua era conocidísimo. Cantidad de personas en la historia de Israel tuvieron ese nombre, porque es el mismo nombre con que se escribe Josué. ¿Correcto? ¿Y cuántos Josué aparecen en la Biblia? Uno de los sacerdotes líderes de los 24 que nombró David se llamaba Josué. O Yahshua, o Joshua, o Joshua, como lo quiera, igual es el sonido, contiene las mismas letras. El sacerdote Josué de Zacarías capítulo 3, 1. Por allá en Nehemías capítulo 7, verso 39. Uno de los que trabajó, de los líderes que trabajaron en la reconstrucción de Jerusalén, también se llamaba Joshua o se llamaba Joshua o Josué para el español. Era conocidísimo. El problema no está en el nombre. En el año 185 antes de Cristo, un egipcio tenía el nombre de Jesús. Se llamó Jesús ben Sirac, el escritor del libro eclesiástico que tenemos en la Biblia. Jesús ben Sirac. ¿Ah? Claro. ¿Quién? El apócrifo, sí, el apócrifo. Está el libro de sabiduría de Amenemopé, un contemporáneo de Salomón, y está Jesús ben Sirac del año 185 del libro de eclesiástico, correcto. Entonces el nombre
de Joshua era conocidísimo en el mundo del entonces. Cuando uno lee los escritos de Flavio Josefo, el historiador de los tiempos de Jesús, va a encontrar ese nombre repetidas veces en muchas personas. La cuestión aquí no es el nombre, sino quién es el que lleva ese nombre. Yo me llamo Jesús Antonio, pero si alguien fuera a reprender un demonio o una enfermedad en el nombre de Jesús Antonio, eso no vale nada, porque ¿qué es lo que vale? Tiene el valor es por lo que es. Si ese es el Mesías, si ese es el Cristo, su nombre tiene poder. Pero si no es el Mesías, ese nombre es un nombre común como cualquier otro. El poder no lo da el nombre, sino el que lleva ese nombre, el que tiene ese nombre. Si es el Mesías, es el Todopoderoso. Si no es el Mesías, por más Jesús que se llame, no vale nada. Alabanzas al Señor, esa es la cuestión. La diferencia lo hace quien lo lleva, quien tiene ese nombre. Ahora, la misma Biblia cuando aclara o nos explica por qué de ese nombre. San Mateo 1:18 comienza diciendo: el nacimiento de Jesucristo fue así. Es decir, si alguien quiere cambiarlo, está equivocado, fue así. Así es que no se puede cambiar. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María, su madre, desposada con José, antes de que se juntasen, se halló de que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarle, es decir, someterla a una vergüenza pública y a que la apedrearan, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel se le apareció en sueño y le dijo: José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Alabanzas a Dios. Llamará su nombre Jesús. ¿Por qué se llamaría Jesús? ¿Por qué llevaría el nombre de Yeshua? Que es una palabra conocidísima, e incluso en Isaías capítulo 12. Sacaréis con gozo agua de la salvación de Yeshua, dice el texto en Isaías, es decir, en el texto hebreo. ¿Por qué Yeshua? Porque Yeshua quiere decir salvación. Llamará su nombre Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese, no fue una cosa a capricho, era el cumplimiento profético. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, capítulo 7, verso 14 de Isaías. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Jesús no es un Dios ni es un enviado de Dios. Jesús es Dios con nosotros. Alabanzas a Dios. Y de Isaías capítulo 9 verso 6. De Isaías 9:6. He aquí que un niño nos es nacido. Miren los contrastes en esto. He aquí que un niño nos es nacido. ¿Cómo es un niño? Es débil, es frágil. Hijo nos es dado. El único hijo que es dado universalmente es ese. Cualquier otro hijo es hijo de papá y mamá, de ese, de aquel. Ve, y tu hijo y tu hija. Pero este es un regalo a toda la humanidad. Hijo nos es. No le fue dado a María y a José, sino nos es dado. El principado sobre su hombro. Era la máxima autoridad en las ciudades antiguas que eran amuralladas. El único que podía autorizar que se abriera la puerta o se cerrara era el que tenía, era el mayordomo, por así decirlo, de la ciudad. Alabanzas a Dios.
y tenía escrito en su hombro, tenía escrito lo que él representaba para la ciudad. El principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable. ¿Cómo es su nombre? Admirable, consejero. Mire, siendo un niño ya es consejero, siendo un hijo que acaba de nacer ya es padre. Alabanzas a Dios. Solamente aparecerá una vez en toda la Biblia la palabra Padre Eterno. Y la única vez a quien se le atribuye el título de Padre Eterno es al niño que nacería allí en Isaías. ¿Cómo llamaría? Padre Eterno. En los evangelios no aparece la palabra Padre Eterno. La única vez que aparece allá en la Biblia es en Isaías 9:6. ¿Y a quién se le atribuye? El único Padre Eterno que existe en toda la Biblia es el niño que nacería y el hijo que nos fue dado, el consejero, el principado sobre su hombro. Llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Siendo un niño frágil es Dios fuerte. La versión hebrea dice Shaddai, es decir, el Todopoderoso. Alabanzas a Dios, es el Shaddai, que es el Todopoderoso. No dice Dios fuerte, sino Shaddai, que quiere decir el Todopoderoso. Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Alabanzas al Señor. Aleluya. Hola, uno quisiera ahondar más sobre esto, pero tenemos el tiempo así limitadito y vamos a ceñirnos al tiempo. Tranquilo que no me paso del tiempo. Aunque como les dije, esto es un océano inmenso, que lo único que nos metemos es ahí al bordito del océano. Pero la Biblia está llena de grandeza, acerca del poder y la majestad que es nuestro Dios. Entonces, hay una predicación que fue la primera predicación por resultados. Siempre he dicho que por resultados es la predicación más grande que aparece en la Biblia. Puede ser que por elocuencia sean otras, pero por resultados, la de Hechos capítulo 2 es la predicación más efectiva. Que con un solo sermón se arrepintieran y se bautizaran 3,000. Por resultados es la más efectiva. Y quiero que lleguemos ahí a esa predicación. Es la primera predicación de Pedro el día de Pentecostés. Veamos a quién se dirige Pedro en el 2:17. 2:17 de los Hechos. ¿A quién está dirigido? ¿A quién se dirige Pedro? En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Luego en el verso 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hay un grupo de personas, miles de personas que han quedado estupefactos, maravillados por un fenómeno que jamás ellos habían visto en la vida. Jerusalén habitualmente tenía unos 30,000 habitantes para aquel entonces. Pero en los tiempos de las grandes fiestas, como esta del Pentecostés,
podía albergar la ciudad de Jerusalén hasta 150 y hasta 170.000 personas, porque venían no solamente judíos de diversos países que vivían en diversos países del mundo, sino que venían también los prosélitos, es decir, los gentiles que ellos habían judaizado y los habían vinculado también con ellos, entonces también los traían. Y habían de muchas naciones ese día en Jerusalén, y personas de todas esas naciones estaban allí ese día cuando ocurrió lo de Pentecostés, lo del derramamiento del Espíritu Santo. Y estaban asombrados porque, ¿cuál era su asombro? ¿No son galileos todos estos que hablan? Los galileos escasamente, era una región muy quedada culturalmente de Israel, y escasamente hablaban el arameo galileo. Diríamos que el arameo era el idioma que se hablaba generalmente en Israel y en todos los países árabes, porque este arameo les había quedado desde que estuvieron en Babilonia, desde que fueron a Babilonia y los persas. El idioma que les impusieron fue el arameo. Cuando regresaron, los que regresaron de Babilonia, regresaron no hablando hebreo, sino hablando arameo. De ahí que esa era la lengua más popular que había en los mismos días de Jesús, el arameo. Algunos, como los escribas y algunas personas un poco más preparadas, hablaban un poco del hebreo antiguo, pero la lengua popular era el arameo, y ahora estaba siendo reemplazada por el griego, que Alejandro también, cuando derrotó a los persas, entonces impuso su lengua, su nueva lengua, que era el griego. Por eso en el año 250 antes de Cristo fue necesario en Egipto, la comunidad hebrea que vivía en Egipto pidió que sus libros fueran traducidos del hebreo antiguo al griego, porque esa era la lengua del momento, ¿correcto? Y se hizo en ese entonces, enviando 72 muchachos jóvenes de Jerusalén a Egipto, Alejandría, para que fueran a traducir los textos, pues allí existía la biblioteca más grande del mundo, y habían libros en todas las lenguas del mundo, y no había ninguna en hebreo ni en griego, pues de los judíos, de la cultura ni de la religión judía. Eran los únicos que no estaban en esa gran biblioteca. Por eso ellos pidieron estar ahí. Se enviaron en los tiempos de siendo sumo sacerdote Zacarías, por aquel entonces en Jerusalén, envió 72 muchachos expertos en la lengua hebrea y griega para que hicieran la traducción de los textos sagrados al griego, y lograron traducir inicialmente 5 libros. Correcto, en 72 días tradujeron los primeros 5 libros. Esa versión se llamó la versión de los 70 porque trabajaron 70 días y trabajaron 72 hombres, entonces por abreviar le pusieron la versión de los 70. Correcto. Entonces ahí comienza pues la historia del texto, y posteriormente, ya en los días de Jesús, lo que se conoce es la versión griega. No hay duda que la Biblia que usó Pablo para predicar, que era el Antiguo Testamento, es decir, solamente el Antiguo Testamento, el Nuevo no existía. Cuando Pablo habla de las Escrituras, que toda Escritura es útil para corregir, para redarguir, está haciendo alusión a esa versión de los 70 que se terminó de escribir toda hacia el año 130 antes de Cristo, todo el Antiguo Testamento. Esas eran las Escrituras de las que habló Jesús. Cuando él dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, esas eran las que había. Lo que la gente conocía, lo que estaba al alcance del pueblo era eso. No había nada en hebreo, porque ¿para qué escribir en hebreo si la gente no hablaba hebreo? Todo el mundo hablaba griego o hablaba arameo. Claro. Entonces los que dicen que no, que es que el hebreo se distorsionó, que los escritos del Nuevo Testamento estaban en hebreo, es mentira, no es verdad. Nada de eso es verdad. Cuando usted va y revisa los textos que habían en entonces, todos los encuentra en griego o en arameo, incluso en siriaco, de donde se traduciría la versión pechita.
pero en hebreo no había nada. Entonces, no hay. Y las palabras que sobresalen de Jesús, algunas se quedaron sin traducir. Talita cumi es una frase en arameo, que quiere decir: niña, a ti te digo, levántate. Elí, Elí, lama sabactani. Los que estaban ahí más cerca, que hablaban latín en ese momento, o hablaban griego, no le entendieron. Vea, Elías llama a este. ¿Por qué no le entendieron? Porque la dijo en arameo. Elí, Elí, lama sabactani quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y lo dijo en arameo, y la gente que estaba ahí: vea, Elías llama a este. Y corrieron a darle vinagre a ver si era que les estaba pidiendo que le dieran vinagre. ¿Recuerdan? Entonces, la gente se quedó admirada ese día de Pentecostés, que esos 120, todos en su mayoría eran de la región de Galilea, donde apenas se hablaba el arameo galileo. ¿Y cómo les oímos hablar en la lengua en la que nosotros hemos nacido allá, los que nacieron en los diversos lugares de Turquía, en Egipto, en cualquier lugar, en Persia, en Italia, en Roma? Les oían hablar en la lengua que ellos habían nacido. Hola, ¿de dónde hablan estos? El persa también, el egipcio, ¿de dónde hablan estos? Los diversos idiomas que se hablaban en lo que hoy es Turquía, en el Ponto, Galacia, Capadocia, en Bitinia. ¿Cómo les oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios? Y estaban atónitos. Alabanzas a Dios, porque las lenguas del día de Pentecostés fueron idiomas humanos, y Dios usó personas que no sabían ningún otro idioma extranjero y los puso a hablar en lenguas extranjeras a los 120. De ahí que cada uno de los que estaban allí de diversos países les oyeron el mensaje de Dios en la lengua que ellos habían nacido. Alabanzas a Dios. Eso fue bien notorio, eso impactó a la gente. Y la gente se aglomera ahí, en su mayoría judíos, de los de ahí, de los que habían venido de otras partes. A eso se dirige Pedro y les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Les hace una exposición sobre Jesús como el Mesías, como el Salvador, como el autor de la vida. Ustedes los acusó de frente, son los asesinos del autor de la vida. Ustedes han matado, han dado muerte al autor de la vida. Pero contrario al deseo que ustedes tenían de que el Mesías se quedara muerto, la muerte no pudo con él, no fue capaz de retenerlo. Él se levantó vivo al tercer día de entre los muertos y vive. Y una prueba de que está vivo es lo que ustedes acaban de ver. Él ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Alabanzas a Dios. Quedaron petrificados, para llevarlos después al verso 36. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, todos sepan de esto, que a este Jesús, habían muchos Jesuses, pero este es particular, este es único. A este Jesús que ustedes crucificaron, ese día estaban allí muchos de los que hacía un poco más de 50 días habían estado delante de Pilato gritando: crucifícale, crucifícale. Ahí estaban. Muchos de los que habían escupido el rostro de Jesús estaban ahí. Muchos de los que lo habían golpeado estaban ahí. De ahí que cuando Pedro les dice eso, fue como darles el más grande espadazo en el corazón. Alabanzas a Dios. Fue una espada que se clavó en el corazón de ellos. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron,
Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Él es Adón. Palabra Señor ahí viene de Adón, que quiere decir el único amo y dueño de todo. De ahí viene la palabra Señor, Adón. Él es el gran Adón. Y Él es Hamachías. Él es el Mesías. Alabanzas a Dios. Cuando oyeron esto, ¿qué pasó? Recordaron lo que había pasado más de 50 días atrás, cuando vieron a Jesús muriendo en la cruz del Calvario, en medio de la oscuridad que había caído, y como el centurión romano, al verlo morir, exclama diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y comienza a caminar de para atrás, retrocediendo, aterrado de lo que había pasado. El centurión romano estaba reconociendo que habían cometido el crimen más grande de la historia, asesinando al justo. Aleluya. Verdaderamente este hombre era justo. Y todos los que habían ahí también se volvieron caminando de para atrás y golpeándose el pecho, reconociendo que habían cometido un gran crimen. Aleluya. Y ahora que Pedro les revive eso, les volvió a lastimar la conciencia. Se compungieron de corazón. No pudieron soportar más. Tienen esa espada clavada en el alma. Son acusados del peor crimen, del peor delito cometido, de haber asesinado al Mesías, al Cristo. ¿Cómo es posible que por siglos habían estado esperando el Cristo, esperando el Mesías, y cuando el Mesías vino, lo negaron, lo crucificaron, lo mataron? Aleluya. Obligaron a un inicuo que diera la sentencia de muerte contra él. Lo matasteis por manos de inicuos, dijo Pedro. Aleluya. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Jesús. Con el corazón partido, con el corazón traspasado, le dicen a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, si hemos cometido el más grande pecado, el más grande crimen, ¿qué solución hay? ¿Qué salida tenemos? ¿Cómo podemos escapar? A lo que Pedro les dice: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Alabanzas a Dios, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare, como nos ha llamado a nosotros. Alabanzas a Dios. Y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta corrompida generación. Aleluya. Apártense de esta gente corrompida. El mismo mensaje de hoy es el mismo mensaje de salvación para hoy. Si una persona realmente quiere ser salva, necesita apartarse de las costumbres corrompidas, de la vida corrompida que ha aprendido de la gente, y venir a Cristo de corazón. Aleluya. Ese día, tal vez muchas bocas que habían maldecido al Mesías, que habían escupido al Cristo, que habían gritado crucifícale, ahora están postrados adorando al que habían negado días atrás. Y camino de la pileta
haciendo fila. Habían muchas piletas, unas 180 piletas habían de agua en Jerusalén en aquel entonces. Pues era usada el agua por muchas abluciones, ceremonias que ellos hacían, y tenían muchas piletas de agua, haciendo fila para las piletas, para ser bautizados en el nombre poderoso de Jesús. Alabanzas a Dios. Aleluya. Tremenda predicación ese día. Pero el mensaje de los apóstoles no paró ahí. Predicaron después en el capítulo 3 y en el 4 por otra razón. Esta vez en Hechos 2 por el derramamiento del Espíritu Santo. En Hechos 3 y 4 porque en el nombre de Jesús fue sano un hombre paralítico que había nacido con una deformidad. Era un asunto no que se había hecho paralítico, sino que había nacido de esa manera. Aleluya. Alabanzas a Dios. Sus extremidades inferiores no se le habían desarrollado. Así nació. Era de nacimiento el problema. Pero en el nombre de Jesús, Pedro y Juan lo levantaron y fue sano, y sus piernas que no se habían desarrollado se desarrollaron, y comenzó a saltar y a caminar, y lo vieron todos. ¿Por qué nos miran a nosotros como si por nuestro poder o virtud este hombre hubiera sido sano? Dijo Pedro y Juan. No es virtud de Pedro, eso no pasó por Pedro ni pasó por Juan. Esto no lo hace un hombre normal. Dios le ha confirmado la fe a este hombre, sanándolo en su nombre. Aleluya. Aleluya. Luego en el 4:11 de los Hechos, este Jesús que acaba de sanar a este hombre es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Alabanzas a Dios. Por más judío que quiera ser y que quiera presentarse, no hay salvación sino en ese nombre. De donde sea, si es budista, si es del Islam, de donde quiera. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Aleluya. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Y la gran predicación de Pedro otra vez, eso lo hizo ante los judíos, ahora ante los gentiles. Por primera vez predicando a los gentiles en la casa de Cornelio. Hechos 10:37 en adelante, notad lo que pasó. Siempre que se predique ese nombre ocurren cosas. Se predicó en Hechos 2, se convirtieron 3,000. Se predicó en Hechos capítulo 3, se sanó un paralítico y se convirtieron poco a poco como 5,000. Aleluya. Aleluya. Y se predicó otra vez en Hechos 10 en la casa de Cornelio. Y siempre que se predique ese nombre, algo pasa. Algo extraordinario pasa. ¿Estamos preparados para que algo extraordinario también pase esta noche? ¿Cuántos estamos preparados para que algo extraordinario también pase esta noche? Se predicó ese nombre, se bautizó, se derramó el Espíritu Santo. Aleluya. Se bautizó en el nombre de Samaria y se derramó el Espíritu Santo. Se predicó en ese nombre, se levantan los enfermos, los paralíticos. Aleluya. En los pecadores. Mira esto. Con este quiero cerrar. Pudiera decir mucho, pero con este cierro. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan.
Cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo señales y prodigios. Aleluya, el verso 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Todavía les quiero decir que este Jesús que sanaba a los oprimidos por el diablo todavía sigue haciendo lo mismo. Si alguien está oprimido por el diablo, aquí Jesús sigue haciendo lo mismo que hacía ayer. Aleluya. Y dice Pedro, esto no nos lo inventamos ni nos lo contó otro. Nosotros somos testigos de lo que estamos diciendo. Nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. Pero el verso 40 dice: a este, no a otro, sino a este, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo desde luego, sino a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y mire el mandato que les dio. Y nos mandó. Hoy nosotros tenemos ese mismo mandato. Aleluya. Alabanzas a Dios. Que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Aleluya. Y escuche, ayer y hoy y mañana de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, aleluya, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Alabanzas a Dios. Como les dije, que cuando se predique ese nombre, Dios no se queda quieto. De inmediato viene la respuesta del cielo. ¿Qué pasó ese día? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Algo grande puede pasar ahora. Tenemos la disposición para que Dios haga algo grande esta noche. ¿Cuántas veces hemos predicado ese nombre, y al predicarlo, cantidad de personas que ya tenían una orden de captura de algún cementerio? La funeraria se quedó sin trabajo ese día o esa noche, porque esa persona que ya estaba desahuciada y tenía, la funeraria lo estaba esperando, el cementerio le había dado orden de captura. Rompió con todo eso y los salvó, los liberó y le prolongó la vida. Esta noche está el mismo Jesús aquí en esta noche. ¿Cuántas personas encerradas en su incredulidad, en la oscuridad de su ignorancia, al oír ese nombre les ha resplandecido la luz gloriosa de Jesucristo en sus corazones? El Espíritu Santo los ha movido a un verdadero arrepentimiento y se han vuelto a Dios sin vacilar. Esta noche aquí está Jesús. Aquí está Jesús.
Él está aquí en medio nuestro. Voy a rogarles el favor de estar en pie. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Hay alguien que necesita ser sano ahora de alguna enfermedad. Levante su mano donde está. Solamente levante su mano. Hay alguien que necesita ser libre de algún tormento, de alguna aflicción que está padeciendo. ¿Quién necesita ser libre de alguna aflicción que está padeciendo? Todo eso tiene solución y remedio y sanidad en el poderoso nombre de Jesús. ¿Cuántos hay aquí que todavía no han sido salvos? ¿Cuántos hay aquí que todavía no son bautizados en el nombre de Jesús? A ver, levante su mano los que todavía no son bautizados en el nombre de Jesús. Y al igual que los 3,000 quisieran ser bautizados en el nombre de Jesús. Aleluya. Venga, por favor, vamos a cerrar con esa oración por todos ustedes. Venga. Venga aquí adelante por un momento. Como han venido ya los que están aquí. Venga de todo corazón. Mediante la fe en ese nombre. Dios les bendiga. Hay sanidad. Hay liberación. Hay libertad de la opresión del diablo. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay vida eterna en el nombre